Bienvenidos a Escudriñando las Escrituras, su devocional. Hoy vamos a Hechos en el capítulo 6, resolviendo conflictos. Es muy importante para nosotros como cristianos levantar la bandera de la paz. Y la Escritura dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con nuestros semejantes. Nosotros somos pacificadores, pero a veces no sabemos cómo resolver las diferencias, los conflictos. Toda comunidad sufre conflictos. Muchos cristianos quieren volver y quisiera que la iglesia fuera como Hechos de los Apóstoles. Pero cuando uno lee la historia, allí también habían conflictos, habían problemas, habían situaciones, habían pruebas. Pablo narra sus pruebas, Pedro también, en fin, y en cada una de las circunstancias que pasaron y que vivieron. Hoy, en medio de esta pandemia, estamos viviendo en conflictos. Hay un conflicto en este momento social y de verdad que termina la cuarentena, pero la pandemia sigue. Rogamos a Dios para que nos guarde y nos proteja. Los conflictos en las casas, en los hogares, en las familias, han subido de tono durante este tiempo. Nosotros como pacificadores debemos aprender a solucionar esos conflictos. Cuando nosotros enfrentamos y nos dejamos simplemente llevar por la ira, por el enojo, en fin, a veces por las cosas que ni son, vamos a enfrentar un conflicto mirando la realidad del conflicto. Y Dios no quiere que huyamos del conflicto. No, ser pacificador no es huir del conflicto, es enfrentarlo, es dar soluciones, es nosotros poder expresar la paz de Cristo, pero no es simplemente callando o dejen de pelear, ya, déjenla ahí. No. Hay que enfrentar, hay que conocer de dónde viene el problema, cuál es la situación que se está presentando en esos momentos. Hay un ejemplo que yo quisiera que le pasáramos un momento, un vistazo en el capítulo 6 de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuración, lógico. La iglesia está creciendo. Todos, como pastores, nosotros queremos que la iglesia crezca. Y los hermanos líderes también quieren que la iglesia crezca. Pero debemos tener claro que si la iglesia crece, aumentan los conflictos. Porque hay muchos corazones heridos, en este caso los gentiles, que eran los griegos, contra los hebreos. No era algo racial, simplemente era en el momento que no se estaba manejando una situación adecuadamente. Y eso puede suceder en la parte social, en la parte espiritual, en la parte del liderazgo, en fin, en los detalles, en las situaciones que se pueden presentar en tu casa, con tu esposa, las faltas de acuerdo que muchas veces se pueden presentar. No todos pensamos lo mismo, no todos vemos las cosas del mismo color, no todo es color de rosa. Los conflictos han existido, existen y existirán siempre. Y en ese momento había murmuración. Y la murmuración era porque los griegos eran desatendidas sus viudas y no les ayudaban. ¿Qué hicieron los apóstoles frente a esta situación? Dice el versículo 2: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo primero que encontraron fue la situación
de la cual les estaban acusando. Y ellos argumentaron que ellos no podían ir a servir a las mesas y dejar de predicar. Creo que si hubieran hecho eso, se había detenido en esos momentos la palabra y el crecimiento de la iglesia se había detenido. Porque a veces nos envolvemos tanto en el conflicto que nos olvidamos de las cosas importantes, de las cosas que realmente valen la pena. Y nos envolvemos en un conflicto sin sentido, sin tener una solución, huyendo, discutiendo, subiendo de tono la voz, en fin, agrediendo verbalmente. Ellos tenían mucho que decirles, pero lo que dijeron fue, vamos a ver qué es más importante entre lo que nosotros hacemos. Si socialmente ponerme a ayudar a la gente y abandonar la palabra de Dios. Quisiera ayudar a la gente socialmente, pero eso es un deber de los miembros de la iglesia. Nosotros deseamos y anhelamos, pero tenemos cosas importantes como es la palabra de Dios. Los conflictos vienen y entonces frente al conflicto lo que tenemos es que resolver si es tan importante, pues vamos a darle la solución, o qué es más importante dentro del conflicto y buscar la solución a eso que realmente es importante. Dice en el versículo 3, ellos dieron en ese momento la explicación. Bueno, quieren que dejemos de predicar la palabra de Dios, no es justo para atender las mesas. Más bien, ustedes mismos resuelvan el problema. Sí que es bueno cuando alguien tiene un conflicto y darle la oportunidad de que ellos resuelvan el problema. Cuando alguien viene a mí con un conflicto, él quiere que yo le solucione el problema, y la mayoría de ocasiones son las personas que viven el conflicto, está la solución en sus manos. Mire lo que dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces buscaron hombres y mujeres llenos del Espíritu del Señor, hombres de mansedumbre, hombres de sabiduría. Y yo creo que para resolver los conflictos debemos acudir a estas personas, a los que son humildes, los que son sabios, los que son llenos del Espíritu Santo de Dios, para resolver las situaciones que se puedan presentar. Y dice el versículo 5, y lo más importante que aquí dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros, es decir, entre los mismos griegos estaba la solución. Ellos tenían gente muy espiritual, gente muy del Señor, llenos del Espíritu Santo para resolver la situación y hacerse cargo de atender debidamente a las viudas. Luego dice, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra, que es lo que nosotros queremos. A veces como pastores, o usted se enfrasca en dar consejos, en buscar soluciones, pero la verdad es que descuidamos lo más importante, como le ocurrió a Marta, que descuidó lo más importante con María, estar en la presencia del Señor. Dice el versículo 5, agradó a la propuesta toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ese es el resultado. Y luego vemos que estos hombres fueron una grandísima bendición, tanto Esteban como Felipe. Allí crecieron grandes ministerios. Entre ustedes está la solución del conflicto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con calma. Vamos a buscar entre nosotros mismos resolver los problemas. No involucremos tanta gente dentro de los conflictos. Entre menos involucremos, mejor. Así que vamos a bajar a la murmuración y confiemos en el Señor de que somos pacificadores. ¿Cuál sería el resultado? Dice la Escritura. Y Esteban lleno de gracia, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
No te dejes llevar por los conflictos, déjate llevar por la guía del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba y te bendice en esta hora, Señor, dándote a ti el honor, la honra y la gloria a tu santo nombre. Señor, queremos estar en tu presencia. Ayúdanos a resolver los conflictos con amor, en paz, con mansedumbre. Resuelve los conflictos con mansedumbre. Defiende ese conflicto con amor. Vamos a defender, vamos a solucionar los conflictos con todo el amor que Dios nos ha dado. Muchísimas gracias te damos, Padre Santo, porque somos pacificadores en Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Amén y amén. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo de la Iglesia Camino de Esperanza, Asamblea de Dios, en la ciudad de Cali, Colombia. Un abrazo y Dios les bendiga. De paz, tú eres mi paz, no como el mundo la da, en ti puedo descansar, tú eres príncipe de paz.